Bienvenidos a El Debate. Qué frío que hace hoy, che. Terrible. Pero bueno, la verdad no te podés quejar si el tema de hoy nos lleva directo al lugar más frío, hostil y ventoso del planeta. Tal cual, mal. Y pensar que por ese pedazo de tierra helada se terminó peleando medio mundo. A ver, ponete en contexto. En el siglo XVI, la llave para controlar el imperio más rico del planeta no estaba hecha de oro. Tampoco estaba protegida por murallas gigantes de piedra. Para nada. Era todo mucho más rústico. Exacto. Era literalmente un desierto de agua helada y musgo en el Atlántico Sur donde ni siquiera crecían árboles. Nada, cero. Un páramo total. Hablamos de las Islas Malvinas, obvio. Un archipiélago que, mucho antes de que a alguien se le ocurriera hacer el Canal de Panamá, era el paso estratégico obligado, sí o sí, hacia el Océano Pacífico. Y hoy vamos a meternos de lleno en un análisis histórico sobre las raíces de la soberanía en estas tierras durante la etapa colonial. Es un tema re picante además. Picantísimo. La cuestión que nos convoca hoy es súper clara. La legitimidad histórica sobre este territorio se fundamenta en los marcos diplomáticos formales y los grandes tratados europeos de la época. O, por el contrario, se justifica a través de la exploración marítima empírica, poniendo el cuerpo y desafiando un monopolio colonial que el resto de Europa ya consideraba un chiste. Una ficción total, digamos. Claro, bueno, mi postura hoy, y la voy a defender a muerte, es que el derecho internacional de la época, cristalizado en acuerdos diplomáticos que todo mundo reconocía, consolidó de manera innegable la soberanía de España y por herencia directa la de Argentina. O sea, cualquier presencia extranjera ahí operaba totalmente fuera de la legalidad. Era contrabando puro. Y mi perspectiva, para llevarte un poco la contra hoy, es que ese famoso derecho internacional no era más que una imposición unilateral, sin ningún sustento material. Yo voy a argumentar que la verdadera legitimidad, boludo, no se decreta en unos saloncitos lujosos en Europa, se forja ahí, en el mar. En el barro, digamos. Claro, en el hielo en este caso. Fueron los exploradores y navegantes empíricos los que, al mapear, al documentar y al sobrevivir a ese entorno tremendo, establecieron los derechos reales, desafiando un monopolio que se basaba en, no sé, una autoridad divina que ya era completamente obsoleta para el mundo moderno. Bueno, a ver, para entender lo sólida que es la posición española, tenemos que analizar cómo funcionaba el andamiaje legal en ese momento. Porque es muy fácil juzgar con los ojos de hoy, ¿viste? Obvio, es otro mundo. Totalmente. Si bien el famoso Tratado de Tordesillas de 1494 sentó las bases, dividiendo el globo entre España y Portugal porque lo dijo el Papa, el verdadero punto de inflexión llega después. El ancla jurídica posta llega con el Tratado de Utrecht en 1713. Que no es un dato menor. Para nada. Este acuerdo no fue un capricho de España. Fue el pilar del derecho público europeo. Es lo que le puso fin a la Guerra de Sucesión Española. En Utrecht, todas las grandes potencias, y esto incluye explícitamente a Gran Bretaña y a Francia, acordaron devolver y garantizar el monopolio de España en América, tal cual existía a finales del siglo XVII. Sí, firmaron eso. Estaba por escrito. Se prohibió con la firma de todos que naciones extranjeras navegaran o comerciaran en los mares del sur. Entonces, el marco diplomático es hermético, che. Las incursiones de los británicos o franceses en las islas no eran aventuras nobles de descubrimiento. Eran piratas. Bajo las leyes que sus propios reyes habían firmado, eran actos tipificados de piratería y contrabando. Y jurídicamente un delito no te puede generar derechos de soberanía. O sea, es básico. A ver, para. Esa es una lectura re impecable de la burocracia imperial. Te la compro en los papeles, pero choca violentamente con la realidad geopolítica de esa época y con cómo las naciones que estaban emergiendo entendían el poder real. A ver. El problema de basar todo tu argumento en tratados como Tordesillas o incluso en la retórica de Utrecht es que vos asumís que el resto del mundo aceptaba esa premisa así, mansamente. Y ni a palos era así. Ya desde el siglo XVI, ese monopolio era visto como una locura, una absurdidad. Pero lo firmaron, ¿eh? Sí, pero escucha esto. Detengámonos un segundo en el rey Francisco I de Francia. Este tipo, cuando vio cómo las coronas ibéricas se repartían el planeta entero, exigió, con una ironía hermosa, que le mostraran el testamento de Adán. Ah, sí, la famosa frase. Es genial. Es brillante.
Quería ver la cláusula exacta donde Dios los nombraba herederos exclusivos de la tierra. Y ese comentario, boludo, te resume el espíritu de la época. El sol brillaba para todos, digamos. Las potencias navales veían el monopolio español en océanos que España jamás había navegado, como un cuento, una ficción jurídica. Pero la ficción organizaba el mundo. Hasta ahí nomás. La verdadera construcción de la legitimidad requería, hombres enfrentándose a temporales, mapeando costas desconocidas, demostrando capacidad física de ocupación. O sea, la tinta de un tratado que firmas a miles de kilómetros, toma mate, no te frena una flota, ni te altera la geografía de las islas. Bueno, pero me parece fascinante que menciones esto de mapear costas desconocidas como si fuera la fuente máxima de la legitimidad. Porque si nos ponemos a examinar cómo operaban estas potencias, la cartografía se usó un montón de veces como un arma de fraude sistemático. ¿Vos decís que mandaban fruta con los mapas? Recontra mandaban fruta. Los mapas no siempre reflejaban esa experiencia física heroica que vos describís. Muchas veces eran puras construcciones políticas, hechas a medida para justificar que se estaban infiltrando legalmente en territorio español. Pará, ¿me estás sugiriendo que toda la monumental obra de exploración europea en el Atlántico Sur fue un montaje cartográfico, un Photoshop del siglo XVII? En muchos casos claves, sí, totalmente. Analicemos cómo se armaba un pretexto diplomático en esa época. Año 1684. El bucanero británico William Ambrose Cowley vuelve a Inglaterra y publica un mapa donde jura haber descubierto unas islas en la latitud de 47 grados sur. Las famosas Islas Fantasmas. Exacto. Las bautiza Isla Pepys, en honor a Samuel Pepys, que era el secretario repoderoso del almirantazgo británico. El pequeño detalle, la posta acá, es que esa isla jamás existió, fue un invento absoluto, un delirio. Sí, eso es verdad. Pero, ¿con qué fin? Y pensalo, al imprimir esta isla fantasma en los mapas oficiales y ponerle el nombre de un alto funcionario, el gobierno británico tenía la herramienta diplomática perfecta. Podían mandar expediciones armadas al sur con la excusa oficial de nos vamos a abastecer a nuestra isla Pepys. Claro, les daba negación plausible. Tal cual. Su verdadero objetivo era meterse en jurisdicción española. Pero si los interceptaban decían, no, estamos buscando territorio británico, nos perdimos. Y mira, incluso cuando tipos reales como John Strong llegan en 1690, la intención te dice todo. Strong ni siquiera le pone el nombre Falkland a la tierra firme. Se lo pone al estrecho, sí. Exacto, al canal de agua. Y encima para honrar al vizconde de Falkland, que era un financista returbio de corsarios. Reclamar derechos basándose en mapas fraudulentos y rindiendo homenaje a financistas de piratería no me parece una base muy sólida para la soberanía internacional, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, a ver. El caso de la isla Pepys es, te lo admito, uno de los engaños tácticos más bizarros de la historia naval. Es de película. Pero usar una anomalía o la mentira estratégica de un solo bucanero para invalidar toda la presencia empírica de años en el Atlántico Sur es un salto lógico tremendo. Yo no digo que invalide todo, pero mancha bastante. Pero el error o el fraude en un papel no te borra las huellas físicas de los tipos que pisaron la tierra. Hablemos de John Strong, ya que lo trajiste. Su expedición no fue ningún fantasma. El diario de navegación de Strong está intacto hoy en día y documenta con un nivel de detalle increíble cómo la tripulación bajó a tierra firme el 27 de enero de 1690. Bajaron a cazar, básicamente. ¿Bajaron a sobrevivir? El mecanismo de la exploración empírica está ahí. Describieron que estaba lleno de pingüinos, de patos, de gansos, que eran recursos de vida o muerte para cualquier flota en esa época. Y lo más importante, documentaron un factor geográfico crítico que España ignoraba por completo: la desesperante falta de árboles para sacar leña. Bueno, España sabía que era un desierto. Pero Strong lo documentó en el terreno. Esa información no te la inventás tomando el té en un escritorio de Londres. Es conocimiento táctico que se gana arriesgando la vida. Y si queremos hablar de cartografía posta, precisa, tenemos que mirar a los franceses. ¿Los de Saint-Malo? Exactamente. Los marinos comerciales de Saint-Malo. De ahí viene el nombre Malouines y de ahí Malvinas. Estos tipos no andaban falsificando mapas. A través de un montón de expediciones usando astrolabios, compases y cagándose de frío con vientos de 100 kilómetros por hora, ellos trazaron los contornos reales del archipiélago.
Eran buenos navegantes, te lo reconozco. Eran los mejores. Establecieron la base de una ocupación efectiva vinculada a la pesca. Entonces, mi punto acá es que la cartografía basada en ir, observar y medir tiene un peso humano y pragmático enorme, mucho más que una línea recta imaginaria que trazó el Papa en un mapa mudo, boludo. ¿Entiendo? O sea, entiendo perfecto el romanticismo de esa exploración empírica. Es una gesta, sí. Y te doy la derecha en que los franceses mapearon con un rigor espectacular. Pero, che, la precisión de un mapa no te da el título de propiedad de la tierra de forma automática. Es una prueba de ocupación. Es una prueba de que pasaste por ahí. Si un agrimensor, no sé, entra sin permiso al jardín de tu casa y te hace un plano perfecto de dónde tenés plantadas las rosas, no se convierte en el dueño de tu casa, boludo. Bueno, es una analogía un poco extrema. Pero aplica. El derecho internacional funciona justamente para evitar eso, para prevenir que la anarquía del tipo más fuerte o del marinero más aventurero reemplace el orden que ya estaba establecido. Y ya que mencionás el tema de la falta de árboles y la necesidad de recursos vitales que anotó Strong, esto nos mete de lleno en la geografía del lugar y sus condiciones extremas. Y esto te revela en realidad la verdadera motivación detrás de todas estas expediciones. No era amor a la ciencia. Obvio que no. Pero las condiciones del lugar no solo te revelan la motivación, dictaban las reglas del juego de la ocupación real. Adaptarse a las Malvinas requería un nivel de, no sé, innovación y de aguante que te desarma esa idea de que eran solo un punto en el mapa del rey de España. Requería aguante, sí, seguro. Es que el clima es atroz. Temperaturas bajo cero, vientos furiosos, constantes, que barren todo y no dejan crecer ni un arbusto. ¿Cómo sobrevivís sin leña en el 1600? Bueno, ahí entra el ingenio. Totalmente. Estas tripulaciones empíricas descubrieron que podían usar la turba, ese musgo descompuesto y apelmazado que está en el suelo. Lo usaron como combustible clave para hacer fuego y, literal, no morir congelados. Identificaron dónde sacar agua dulce, como en la bahía de la Anunciación. Hasta catalogaron más de 100 especies de plantitas que aguantaban el viento. Todos botánicos terminaron siendo. Sobrevivientes, más bien. La premisa es re simple, che. La nación que lograba sostener la vida ahí, abastecer a sus barcos y mantener a la gente viva en este entorno tan guacho, demostraba un control real del territorio. Esa es la esencia de la soberanía material. Ok, pero el problema con esa visión de la supervivencia heroica al estilo Bear Grylls es que te desvía la atención de la geopolítica pesada que operaba de fondo. España sabía muy bien lo hostil que era el clima, pero a los españoles no les interesaba armar una colonia agrícola ahí ni ponerse a admirar las florcitas. Porque no podían sostenerla. Porque no lo necesitaban. Te invito a pensar en la arquitectura global de esa época. ¿Por qué potencias enormes como Francia o Inglaterra gastarían fortunas en mandar a sus tipos a quemar musgo en una roca helada? No lo hacían porque amaban la isla en sí. Lo hacían por la ubicación estratégica. Exactamente. La verdadera riqueza de la economía mundial, el motor posta del Imperio Español, estaba del otro lado. Era la plata de Potosí. Eran los mercados de Chile, de Perú. Y en esa época, antes del Canal de Panamá, la única forma de llegar a ese botín era cruzando el Estrecho de Magallanes o el terrible Cabo de Hornos. Un cruce que te liquidaba flotas enteras. Era un cementerio de barcos. Te destrozaba. Un barco británico que intentara mandarse por ese cruce llegaba al Pacífico hecho pedazos, con los mástiles rotos y la mitad de los marineros muertos por escorbuto. Entonces necesitaban desesperadamente un refugio de último minuto antes de entrar al Pacífico, o una base para esconderse después de cruzarlo y robar. Un punto de apoyo logístico. Más que apoyo, las Malvinas están en la latitud perfecta para funcionar como la puerta trasera del Imperio Español. La motivación para ir ahí era puramente parasitaria, boluda. El objetivo era armar una base naval pirata o un nido de contrabando para asaltar las rutas comerciales de España. Claro. Entonces, España defendía las islas con el amparo del derecho internacional, no porque quisieran plantar soja. Lo hacían para mantener cerrada esa puerta trasera con candado. La soberanía reconocida por Europa buscaba proteger todo un continente. No se trataba de premiar al primer inglés que aprendió a prender un fueguito con turba húmeda. Me encanta la metáfora de la puerta trasera. Es súper reveladora. ¿Por qué? Pénsalo así.
Si vos tenés una puerta trasera inmensa en tu propiedad, pero la dejás tirada a la intemperie, sin un cerrojo de verdad, sin guardias custodiando el lugar. El cerrojo era el tratado, justamente. Pero un papel no es un cerrojo, che. Resulta insostenible que después te sorprendas y te indignes cuando otros se te quieren meter por ahí. Especialmente cuando el supuesto derecho que te protege es un tratado que, para el resto, era papel pintado o un acuerdo temporal. Papel pintado que firmaron sus propios reyes. Sí, presionado por las circunstancias. Y acá es donde la historia se pone refascinante. Porque a medida que avanzamos hacia la mitad del siglo XVIII, entramos de lleno en la era de la Ilustración. Y las formas de intentar forzar esa puerta trasera cambiaron un montón. Se volvieron más finos. Totalmente. La diplomacia se refinó. Y este choque brutal de visiones, o sea, el derecho teórico contra el expansionismo de los hechos, llegó a un punto de tensión increíble. Y ese punto de tensión máxima, para mí, se materializó de forma espectacular en el famoso incidente de 1748. Porque en esa época, la piratería frontal, los corsarios, ya no era algo bien visto en las cortes de Europa. Ya no daba. Era de mal gusto. Claro, el sistema internacional te exigía más elegancia. Entonces, ¿qué hace Gran Bretaña? Ideó una operación de espionaje encubierto, tipo Guerra Fría. El plan era mandar 2 fragatas al Atlántico Sur, pero ahora con el disfraz inofensivo de una misión científica. La vieja confiable. Olvídate. Iban a decir que iban a estudiar la botánica y a cartografiar los vientos. Un concepto re noble, súper ilustrado. Una tapadera impecable para ir a medir la profundidad del agua y ver dónde anclar barcos de guerra. Una tapadera que el Servicio de Inteligencia español les desarmó en 2 minutos. El embajador español en Londres en ese momento, Ricardo Wall, era un genio. Tenía una red de espías tan grosa que descubrió de qué se trataba todo antes de que las fragatas siquiera soltaran amarras en el puerto. Tenía topos en todos lados. En todos lados, y España presentó una queja diplomática formal y durísima ante el gobierno británico. El argumento jurídico fue impecable. Les dijeron, che, no hay absolutamente nada que descubrir en el Atlántico Sur porque esas aguas y esas islas ya son de la corona española, por tratados vigentes. Y los británicos se hicieron los tontos. Pero recularon. España les avisó que mandar barcos, por más científicos que dijeran ser, iba a ser tomado como un acto de guerra, una violación a la paz. ¿Y qué pasó en la práctica? Gran Bretaña metió marcha atrás, cancelaron la misión y los barcos nunca salieron. Bueno, pero pará. No, escucha, en términos de derecho diplomático, esto no es un problema de logística. Es el reconocimiento oficial, explícito de Inglaterra aceptando que la advertencia de España tenía fundamento legal. Aceptaron que no tenían jurisdicción para meterse ahí. Pará. Me pregunto si no estás confundiendo la conveniencia diplomática del momento con un reconocimiento eterno de soberanía. Interpretar que cancelaron la misión del 48 como el gran triunfo moral y legal de España implica ignorar la realpolitik que manejaban en Londres. ¿Por qué lo decís? Estaba claro el mensaje. Porque tenés que mirar el contexto británico exacto. Gran Bretaña venía de salir arrastrándose de la guerra de sucesión austríaca. Estaban en la ruina. Las arcas vacías, la flota hecha pedazos. Esta expedición científica era en realidad una sonda, un testeo a ver cómo reaccionaba el equilibrio de poder. Y reaccionó mal. Obvio. Y cuando España salta y amenaza con los cañones, el gobierno británico saca la calculadora. Hacen un análisis de costo-beneficio básico. Evitar una nueva guerra mundial por unas islas perdidas en ese preciso momento era pragmatismo puro. Pero terminan validando el tratado. No, retroceder estratégicamente porque no tenés plata para los tiros ni en pedo equivale a claudicar tus derechos jurídicos sobre un territorio. Yo creo que sí. Porque si Gran Bretaña de verdad sentía que navegar por ahí era su derecho inalienable y sagrado, habría mandado al embajador español a pasear. Le habrían dicho: tu protesta no tiene base, yo navego por donde quiero. Al frenarse y aceptar la apelación al tratado, le están dando peso legal. Le están dando peso a la flota española que los iba a hundir, boludo. Validan la capacidad de fuego de España, no la teoría jurídica de Tordesillas o Utrecht. Además, fíjate cómo operaban. El simple hecho de que los británicos tuvieran que andar disfrazando fragatas de guerra como barcos recolectores de florcitas te dice todo de la diplomacia de la Ilustración. Era pura hipocresía. Era el juego de las sombras.
Y el historiador legal Julius Göbel, que siempre salta en estos temas, dice que lo encubierto del proyecto prueba que los británicos conocían el límite de los tratados. Yo te lo tomo, sí, sabían que existía el límite. Pero el hecho clave acá es que lo seguían intentando romper todo el tiempo. Y España lo seguía frenando. Pero eso te demuestra que en la cabeza estratégica de Europa, las Malvinas nunca jamás dejaron de ser un territorio en disputa material. Podían mandarse 1000 cartitas en Madrid y en Londres, llenas de formalismos legales, pero en el océano real la soberanía era maleable. Era del que tuviera los barcos y el cuero para quedarse ahí a largo plazo. O sea, entiendo tu punto. Pero esa es una visión recontra cínica de las relaciones internacionales. Reducís siglos de evolución del derecho a la simple ley de la selva, al más fuerte. Si pensamos que los tratados valen solo mientras tenés un cañón apuntándome a la cara, entonces toda la diplomacia de Westfalia o de Utrecht fue una pérdida de tiempo. Fue un orden temporal. Fue el orden que evitó la destrucción total. Las naciones se pasaban años negociando fronteras porque sabían que la anarquía total en el mar los llevaba a la ruina a todos. El embajador español Ricardo Wall no tuvo que hundirles los barcos en el puerto del Támesis. Usó la ley. Con la amenaza del cañón atrás. Pero presentó los tratados que las propias autoridades británicas habían firmado. Y ese papel fue suficiente para frenar una agresión militar. El sistema funcionó. Y eso prueba que la legitimidad emanaba de un consenso internacional por escrito y no de ver quién disfraza mejor un barco de guerra. Funcionó temporalmente, che. Hasta que la fricción constante entre la teoría de un escritorio europeo y la crudeza material del Atlántico Sur no dio para más. Se volvió insostenible. Y esa fricción es, al final del día, lo que define la historia de estas islas. Es verdad, la tensión nunca paró. Nunca. Y si miramos el peso de todo lo que discutimos hoy, creo que ya podemos ir cerrando algunas ideas. Yo sigo firme en mi postura. La legitimidad histórica no te la podés extirpar de la experiencia humana, de poner el cuerpo. Las naciones que dejaron sangre, que mapearon de verdad, que dominar el frío quemando turba, esas desafiaron una visión del mundo que ya era re arcaica. Desafiaron el status quo, seguro. Y demostraron que intentar monopolizar un océano entero porque un papa te dio la bendición sin haber pisado la tierra nunca era insostenible. El empuje científico, comercial y humano, la ocupación efectiva, eso te construye el derecho de verdad. Es una forma de verlo. Yo por mi lado concluyo que los documentos y la historia trazan una línea inquebrantable a favor de España. Desde esas concesiones papales que después evolucionaron en tratados laicos como Utrecht, hasta el triunfo diplomático de 1748. Los papeles. Los papeles que ordenaban el mundo. Hay un reconocimiento sistemático de la soberanía. El resto de Europa sabía perfecto dónde terminaba el mar libre y dónde empezaba la usurpación. Por algo tenían que inventar islas como la Pepsis o disfrazarse de científicos. Sabían que eran ilegales. El orden internacional tiene que valer más que la piratería camuflada. Pero bueno, más allá de que partimos de paradigmas súper distintos, creo que es imposible no estar de acuerdo en que la historia de este rincón del mundo te atrapa mal. No estamos hablando de 3 rocas aburridas en el medio de la nada. Para nada. Operaron como el tablero de ajedrez geopolítico más caliente del planeta. Es re loco pensar que en un lugar tan áspero donde no crece un árbol, se chocaron las ambiciones de los imperios más grandes. Fue el escenario de piratas, reyes, espías, de todo. Es que meterse en estos archivos te demuestra que las fronteras entre lo moral y lo legal casi nunca son claras en la vida real. Esa línea fina entre la curiosidad científica y el espionaje, o entre el libre comercio y el saqueo total, se disolvía apenas cruzabas el Ecuador. Tal cual, y por eso está buenísimo ir directo a las fuentes, a los documentos. Nos obliga a recordar que atrás de las tensiones territoriales que vemos hoy en las noticias, hay siglos de rosca diplomática, de tratados leídos a conveniencia y de gente peleando contra la naturaleza y contra los demás. Invitamos a todos los que están del otro lado escuchando a que saquen sus propias conclusiones. Obvio, que busquen, que lean. Hay 1000 matices y cartas secretas por descubrir todavía. Sin duda, la historia de estas latitudes te deja una lección rarísima. Un lugar helado, lleno de musgo, terminó generando los conflictos más calientes de la historia. No morir de frío sigue alimentando un fuego diplomático que al día de hoy parece que no se apaga más. Y va a seguir ardiendo. Hasta la próxima edición.